Bueno, gente, ya estamos en directo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente de la franja horaria de la megafonía en la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Santiago Armesilla y bueno, poco queda, una semana, poco más de una semana, para que el no tan nuevo, porque ya gobernó durante 4 años, futuro presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, nunca mejor dicho lo de Norteamérica, veremos hoy por qué, Donald Trump asuma la presidencia y ya, como decimos en España, la está liando parda. Y de eso vamos a hablar, de cómo la está liando parda, porque la gran noticia de la semana pasada, hoy es lunes y vamos a hablar de ello, porque es una noticia de hace pocos días, por declaraciones suyas y de gente cercana a su poder político y geopolítico, pues han ido diciendo y han llegado a todo el mundo, pues ha anunciado, y esto puede tener tremendas repercusiones porque ya se están moviendo debajo de la mesa un montón de cuestiones políticas y geopolíticas. Donald Trump y su gente cercana ha anunciado que tienen la intención de comprar la mayor isla del planeta, Groenlandia, y al mismo tiempo anexarse o fusionarse, bueno, ya veremos cuál es el término más correcto esta noche, Canadá. Canadá, que hoy día es el segundo país más extenso del planeta, el más extenso de todo el continente americano, y que Donald Trump, pues, quiere convertir en el estado 51 de la Unión. Es curioso, porque Canadá sería el estado 51, mientras que Puerto Rico, pues, lleva eones siendo una colonia del Congreso de los Estados Unidos. Pero claro, esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Por las repercusiones, evidentemente, políticas y geopolíticas que a partir de este año 2025 podría tener todo esto. Y advierto, tranquilos a la gente del chat, porque mucho me lo ha dicho, sí, también vamos a hablar de la reconquista del Canal de Panamá, de la cuestión del Golfo de México que quiere renombrar como Golfo de América y sus repercusiones, pero sobre todo creo que también nos vamos a centrar en lo que esto repercute a escala internacional, a escala global, en la geopolítica de todo el planeta. Y para ello, pues cuento con 3 titanes de la geopolítica, 3 grandísimos analistas que, bueno, pues que todos regresan de nuevo a mi canal. Tengo a mí, mejor dicho, sí, a mi derecha y a vuestra izquierda abajo, pues al politólogo y experto en geopolítica argentino residente en Alemania, Ezequiel Vistoletti. Ezequiel, bienvenido a mi canal de nuevo. Hola. Hola, Santiago, un placer acompañarlos. Pues un placer para mí que estés por aquí y encima tuyo a tu compatriota Cristian Lamesa, que conoce muy bien la geopolítica de Rusia y nos va a hablar también de la geopolítica anglosajona de Estados Unidos. Cristian, bienvenido. Gracias, Santiago, un placer y un honor estar con ustedes. Cristian, que es miembro de Vanguardia Argentina para la Liberación y regresa después de muchos meses, un pedazo de analista político, politólogo, geopolitólogo, geoeconomista, una persona que sabe muchísimo de finanzas y además un tío de puta madre como es Alberto Iturralde, que tenía muchas ganas de que volvieses. Alberto, bienvenido de nuevo. Gracias, y yo de venir, y muchísimas gracias por esta oportunidad y también gracias por poder compartir espacio contigo, Santiago, con nuestros amigos y con estos 2 titanes que tengo también contigo esta noche. Muchísimas gracias. Pues mira, si quieres, voy a hacer la ronda al revés de cómo os he presentado, porque creo que hay mucho que tratar hoy. Lo primero que tengo que preguntar es evidente, es decir, la repercusión de todo esto que está diciendo Donald Trump de comprar Groenlandia, anexarse Canadá y las repercusiones que eso tendría no ya solo en la geopolítica interna de Estados Unidos y de Canadá, sino incluso a nivel oceánico, interoceánico, son tremendas. Alberto, te lanzo la pregunta a ti, pero luego pues Cristian y Ezequiel también la van a responder. ¿Va de farol Donald Trump o va en serio? Creo que es la pregunta primera que hay que hacer y es obvia. ¿Tú cómo lo ves? De farol normalmente se va cuando uno sabe de antemano que va a ser que no. Sin embargo, cuando alguien lo que hace es lanzar un órdago para ver qué pasa, que es lo que quizás está haciendo Donald Trump, no podríamos, o creo yo que no podemos decir que va de farol. ¿Por qué? Porque la pérdida de hegemonía de Estados Unidos está en la mesa. Es muy probable que eso suceda. Y la urgencia que puede tener Estados Unidos para obtener el mayor número de recursos posibles o, llegado el caso, las zonas estratégicas más importantes a las que pueda tener acceso, también es perentorio. Con lo cual, sí, podría ser una idea que en cierto modo surge de forma un poco paracaidista, pero que de fondo lleva mucha carga de profundidad y en función de la respuesta que lleve a cabo la contraparte, en este caso, por ejemplo, Dinamarca,
el Canadá, la ciudadanía canadiense o panameña, sigue adelante o no en ese aspecto. Groenlandia es un proveedor de recursos naturales de primer orden, es una zona estratégica de primer orden, y ya hemos visto que responsables daneses dicen que, bueno, con tranquilidad, habrá que hablar. Bueno, pues si ya respondes de esa manera, lo que estás haciendo es dar la opción a Estados Unidos de que algo que inicialmente quizás se planteó como en los 150 años anteriores como una posibilidad, comienza a convertirse en una probabilidad. Y en el caso de Canadá lo mismo. Si tú ya tienes encuestas o dices que las tienes en las que un 60% de la población podría ver con buenos ojos esa anexión, pasa de ser un brindis al sol a ser una opción sobre la mesa. En Panamá quizás haya alguna situación diferente que tenga que ver sobre todo con conseguir condiciones ventajosas para el tránsito del canal, que a día de hoy Estados Unidos quizás no tiene en la medida que le gustaría. Es una cuestión probablemente distinta, sobre todo a la de Groenlandia y seguramente también a la de Canadá. Después de esta primera ronda, de esta primera pregunta, vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar con Groenlandia y luego con Canadá y luego iremos a saltar a los otros ámbitos. Cristian, ¿tú cómo lo ves? ¿Va de farol Donald Trump o va muy en serio? En líneas generales yo creo que va muy en serio. A ver, a mí me gusta analizarlo esto teniendo en cuenta quién es Donald Trump. Si bien no soy un súper especialista en la materia, pero sí, si no olvidamos su pasado empresario, hay que entender que el tipo piensa no solo como político, yo creo que más bien piensa como empresario antes y eso llevado a la política. En ese sentido, yo creo que como un buen negociador, siempre Trump lo último que te va a pedir es lo que de verdad quiere. Van a haber instancias previas en las cuales se desgasta la otra parte en esas negociaciones arduas, en esas discusiones, y finalmente lo último es lo que realmente quería. En ese sentido, si bien no descarto lo del interés de Canadá, porque obviamente incluso para la personalidad de Trump, dejar después de su mandato a Estados Unidos integrado con Canadá y con Groenlandia sería ponerlo un poco en el top de los presidentes norteamericanos. Pero creo que sin duda él lanza lo de Canadá, lanza ese bullying que a mí me divierte mucho a Trudeau, diciéndole gobernador y tratándolo con un destrato bastante importante. Y después plantea lo de Groenlandia, que es algo que fue como, me parece, un balde de agua fría. Me parece que eso nos puede indicar que, creo yo, porque es lo más fácil, entre comillas, Groenlandia, creo que esa sería, como bien marcaba Alberto, las inmensas riquezas que tiene Groenlandia, la bajísima población. Recordemos que tengo entendido que en 2 meses o algo así va a haber un referéndum en el cual Groenlandia va a decidir su independencia de Dinamarca. Imagínense si Trump invita a la población de Groenlandia a integrarse a los Estados Unidos con un bono de bienvenida de $100.000 por cabeza o $1 millón por cabeza. Seguiría siendo un negocio fenomenal para Estados Unidos. Pensemos lo que gastó Biden en Ucrania. Entonces, bueno, pensándolo con la mentalidad de empresario de Trump, yo creo que va muy en serio. Después veremos otras implicancias como la ruta de navegación del norte, etcétera. Y respecto a Panamá, y con esto cierro, creo que sin duda Trump está entendiendo que el futuro de los Estados Unidos es integrarse al mundo multipolar, a pesar de lo que piensan los que se están yendo de la Casa Blanca. El mundo cambió, es irreversible, y creo que lo que hace y lo que entendió Trump es que la única salida para que Estados Unidos sea grande de vuelta es que se integre en el mundo multipolar con la mayor fuerza posible, siendo él en sí mismo su gran polo de poder, que sería para bien o para mal toda América. Y en cuanto a Panamá, no está haciendo ni más ni menos que marcándole a China, tal vez especialmente, que esa es su zona de influencia y que no va a admitir no tener ventajas competitivas y comparativas respecto de China, que es su principal competidor en el terreno en el cual le interesa competir a Trump. Fíjense que con Rusia la relación es bastante menos tirante porque Rusia es el principal competidor de Estados Unidos en lo militar, de hecho lo ha sobrepasado, pero no es el terreno en el cual le interesa competir a Trump. Así que básicamente eso es lo que yo considero.
Pues Ezequiel, te hago la misma pregunta y con especial incidencia en el hecho de que, bueno, tú vives en Alemania, Alemania es un país con frontera con Dinamarca y entiendo que a Alemania llegarán un poco las impresiones que los medios de comunicación daneses o los políticos daneses tienen sobre todas estas cuestiones. Entonces, la pregunta a ti es la misma, es si va de farol o va muy en serio Donald Trump, y al mismo tiempo es cómo se está recibiendo en Dinamarca, o por lo menos cómo se recibe en Alemania lo que se piensa en Dinamarca, todo este, digamos, ardid, este golpe en la mesa que acaba de dar Donald Trump. Bueno, comienzo por la primera parte. A Trump lo caracteriza la estrategia de pegar y negociar, o en el caso de él, quizás tuitear y negociar, ¿sí? Lo cual no connota que efectivamente el gobierno de Estados Unidos, bajo su presidencia, vaya a materializar la anexión de Canadá y Groenlandia como presenta en sus tweets con mapas en este sentido. Pero de seguro, detrás de sus declaraciones aparece un plan, aparece una visión, aparece una perspectiva. Con lo cual, de farol, de simulación, nada, que aparece algo serio disfrazado detrás de estas declaraciones histriónicas propias de un personaje como Trump. Contextualizo un poquito esto. También comenzando por la figura de Trump. Va a comenzar un nuevo gobierno con un cambio en la dirección de la política exterior de Estados Unidos, pero también con muchas continuidades en términos estructurales relativas al imperialismo estadounidense, al excepcionalismo de los Estados Unidos y de principios del siglo XX, a la idea del destino manifiesto, esto ya de los años del siglo XIX. En todos los casos, por las características personales de Trump, siempre sus acciones aparecen acompañadas por la incertidumbre. Un poco por su personalidad, otro poco porque muchas veces carece de una idea clara. Por eso también durante el primer gobierno presenciamos idas y vueltas, acciones contradictorias, palabras en un sentido, pero después la oreja abierta a alguno de sus asesores y una rectificación. Esta incertidumbre está presente y nos va a acompañar hasta que comience su propia política, incluso con contradicciones. Pero más allá de esto, para mí vamos a presenciar 4 cambios importantes en su política. Y comienzo a responder lo de la anexión posible de Canadá y Groenlandia. ¿Qué cambios? Primero, un repliegue en Ucrania, ¿sí? Seguramente más lento de lo esperado, mucho más lento seguro de otra máxima de Trump, de otra frase de campaña, que esa la recordarán seguro, en 24 horas resuelto el asunto. Bueno, imposible en 24 horas, imposible incluso en pocos meses, como ahora lo presenta Mike Waltz, su asesor de seguridad nacional, pero por ahí va a aparecer una de las líneas de ruptura con la política de Biden. Segunda característica novedosa, en mi opinión, a partir del 20 de enero, un redireccionamiento de la política exterior de Estados Unidos hacia una confrontación mayor con China, pero para mí esa confrontación va a parecer limitada a lo económico y a lo comercial, a través de los aranceles, a través de distintas medidas para generar una guerra económica sin un conflicto militar, porque no puede, no porque no lo quiera Trump o Estados Unidos, sino porque no puede una guerra directa con China en este momento. Tercer movimiento distintivo de la política de Trump de aquí en adelante, desde el 20 de enero en adelante, en mi opinión, un enfrentamiento mayor con Irán, ¿sí? Esto ya lo presentan como una política de presión 2.0, parecida a la del primer mandato de Trump, recordarán que en aquel entonces estableció un sinnúmero de medidas económicas muy dañinas para la economía de Irán, y no solo eso, sino que también en su momento determinó el fin, abandonó el acuerdo nuclear firmado no solamente por Irán y por Estados Unidos, y exitoso en términos de retrasar o de desactivar la posibilidad de una bomba atómica en Irán, sino que también habían participado todos los países del mundo con energía atómica y los abandonó con, sí, bueno, ahí
sin más, sin ningún problema. Con Irán, en mi opinión, acá aparecen muchas divergencias, incluso con gente con ideas muy parecidas a las mías. Ellos no participan de esta visión mía, pero para mí podría comenzar una guerra directa con Irán, no a través de una invasión, porque eso generaría un desastre militar para Estados Unidos, un estancamiento, pero sí con ataques aéreos, acompañando el último país aún no atacado de los enemigos de Israel, según la visión de Netanyahu de la política exterior de Israel. En el 96, de hecho, generaron los halcones neoconservadores israelíes y estadounidenses un documento interesantísimo llamado A Clean Break, una ruptura limpia con la política exterior de Netanyahu de ahí en adelante, y básicamente establecían la idea del rediseño de Medio Oriente de acuerdo a la visión de ellos de los intereses de Israel, y establecían 7 países para el ataque, la confrontación y el derrocamiento de sus gobiernos. Hasta ahora, Estados Unidos comenzó guerras junto con Israel en 6 de esos 7. El único faltante, Irán. Puede que comience Estados Unidos esta guerra ahora con Trump. Estos los 3 movimientos presumibles, y el cuarto, y ahora sí comienzo con la respuesta de tu pregunta, Santiago, el cuarto aparece en la consolidación de la posición de Estados Unidos en el continente, en América. En América, en serio, la América de verdad, el continente americano, desde Tierra del Fuego hasta Groenlandia. En el contexto de un debilitamiento relativo de Estados Unidos frente a la aparición de nuevas potencias como China, como India, como Rusia. Y qué casualidad que en el contexto de esta búsqueda de un robustecimiento de Estados Unidos en lo que ellos conceptualizan como su patio trasero, hayan aparecido declaraciones de Trump tanto hacia arriba, queremos la compra de Groenlandia, queremos la adquisición, la incorporación de Canadá, como hacia abajo, ¿sí? Queremos el renombramiento del Golfo de México, ¿sí? Y queremos también el control de el canal de Panamá. Obviamente, esa política también va a parecer enfocada al resto del continente americano, ¿sí? Y cuidado, después si quieren podemos presentar o deliberar sobre lo que yo conceptualizo como el imperialismo descarado. Para mí va a comenzar una nueva fase del imperialismo estadounidense. Yo lo caracterizo como el imperialismo descarado. Cuidado porque ya comenzaron a aparecer documentos, columnas de opinión, declaraciones del propio Mike Waltz relativas no solo a todos estos 4 puntos, Canadá, Groenlandia hacia arriba, México y Panamá hacia abajo, sino incluso relativas a la importancia de la captura de Cuba, la relación con Venezuela, Nicaragua y lógicamente también con el Cono Sur. ¿Sí? Así que van a comenzar para América, para nosotros los latinoamericanos, los hispanoamericanos, van a comenzar tiempos difíciles, y este es el contexto general de las declaraciones de Trump. Ahora, sobre la parte final de tu pregunta, Santiago, respecto a las declaraciones, la reacción de los medios. Bueno, Scholz aquí respondió con declaraciones de carácter formal, formalistas, institucionales. Ningún país debería realizar la anexión de otro, pero hoy el gobierno alemán y los gobiernos europeos, el alemán más que ninguno, pero el resto de los gobiernos europeos aparecen en una situación, en Argentina lo llamaríamos estar para el cachetazo, ¿no? Aparecen en una situación verdaderamente patética. Contra Alemania, Estados Unidos perpetró un atentado terrorista con la voladura de la principal infraestructura energética del país, lo cual desencadenó una crisis terrible ya en curso, pero de aquí hacia adelante mucho más, con un proceso de desindustrialización acelerado. Recordarán seguro también la amenaza en su momento. Antes de esto, Biden había realizado una amenaza en la cara, en una conferencia de prensa conjunta entre Biden y Scholz. Vamos a realizar lo imposible para que no comience el funcionamiento del Nord Stream 2. Y Scholz al lado suyo calladito la boca. Y ante la repregunta de la periodista, pero bueno, ¿cómo van a hacer lo imposible si esta es una infraestructura alemana?
Y respondió otra vez Biden en uno de esos, esos escasos momentos de lucidez dentro de su senilidad manifiesta: vamos a hacer lo imposible. Y al poco tiempo perpetraron la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Con lo cual reaccionan, sí, los gobernantes europeos, alemanes, dinamarqueses, en el caso de Scholz ya de salida, ¿sí? De aquí a poco las elecciones, en un mes más o menos, pero eso representa lo mismo que nada. Si Estados Unidos realmente quiere Groenlandia, Groenlandia parece perdida para Europa, eso así. Y bueno, las reacciones en esa línea, ¿sí? No más que eso, un poquito de formalismo, ay, qué mal, pero los problemas más importantes en otro lado. Bueno, si os parece, yo había preparado pues unas 3 imágenes nada más, pero creo que son tremendamente significativas porque las 3 imágenes tocan cosas que tanto Alberto como Cristian como Ezequiel han mencionado en sus intervenciones. Y por tanto, a nivel gráfico, es como vamos a poder entender lo que significan estas pretensiones imperialistas, evidentemente, además un imperialismo descarado, como bien dice Ezequiel, en un momento en que parece o parecía que el imperialismo estadounidense tradicional estaba en un momento de inicio de descomposición, algo que han estudiado varios pues, analistas de ciencias sociales. Yo creo que el más destacado siempre ha sido el francés Emmanuel Todd, con su obra Después del Imperio, ensayo sobre la descomposición del sistema norteamericano de 2002. Y sin embargo, pues con el Make America Great Again de Trump y con esta suerte de recomposición de la doctrina Monroe, América para los americanos, que realmente es, todo el mundo lo sabe, América para los estadounidenses, toda América para los estadounidenses, pues vamos a ver cuáles son los planes y programas a nivel de dialéctica de clases de estados y de imperios de Donald Trump, primero con respecto a lo que es América del Norte. Y luego iremos bajando poquito a poco porque lo que ocurre en América del Norte repercute en América Central, en el Caribe y, por supuesto, en América del Sur. Esta es la primera imagen que he preparado para vosotros tres y también para la gente que está en el chat y viéndonos a través de diversas redes sociales. Esta imagen aparecía en un artículo del diario español 20 Minutos hace 2 días. Es muy ilustrativo. Groenlandia en el punto de mira de Trump. Lo voy a poner debajo de Ezequiel, pues si tengo que compartir mensajes que se vean a ellos tres y no a mí. Vamos a ver. Groenlandia tiene apenas 56.865 habitantes, distribuidos en muy pocos poblados, donde la capital de esta suerte de territorio insular o colonia, si se quiere, danesa, Nuuk, tiene poco más de 1.000. La inmensa mayoría de habitantes de Groenlandia están asentados en la costa occidental de la isla. Además, no es casual que vaya a haber un referéndum para determinar si siguen siendo parte de Dinamarca o un estado independiente en 2 meses y que Trump, pues en este tiempo es cuando haya incidido en el asunto. Recuerda vagamente un poco a las presiones de Estados Unidos, a Alberto seguro que esto le sonará, con respecto a Cuba a finales del siglo XIX, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, etcétera. Es decir, el mecanismo es muy parecido. Además, Groenlandia cuenta, como veis ahí, con una base militar estadounidense al noroeste, la de Pituffik, que es la base militar más septentrional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica en el mundo. Evidentemente eso le toca, está muy cerca de Canadá, de las islas del norte de Canadá y por supuesto del océano glacial ártico. Los recursos por los cuales cuenta, recursos minerales con los cuales cuenta la isla de Groenlandia, ahí lo tenéis, tienen yacimientos de rubí que se explotan desde el año 2007 y grandes depósitos de hierro, aluminio, níquel, platino, titanio, cobre y uranio. Todos ellos por extraer. Y además tiene una gran cantidad de depósitos de tierras raras, quizás la más grande del mundo, y eso explica en gran medida por qué la República Popular China tiene desde hace tiempo muchas inversiones en Groenlandia. Con lo cual, pues esto también a China le afecta. Esta posible compra de Donald Trump, conquista por parte de Estados Unidos de Groenlandia, también afectaría a China y también a Rusia. Y luego, evidentemente, lo veremos también en la siguiente imagen, que la veremos más tarde, que ya más en concreto sobre Canadá. Esto afecta a la geopolítica de la franja y la ruta de China que recorre las costas rusas a través del Ártico y también, por supuesto, a la batalla geopolítica marítima que en el Ártico se va a desarrollar entre China, pero sobre todo entre Rusia y Estados Unidos. Además, hay que decir que si Estados Unidos llega
hacerse con el control de Groenlandia. Solo con ese movimiento Estados Unidos superaría a Canadá en extensión y se convertiría en el segundo estado más extenso del planeta. Bien, dicho lo cual, todo esto es un resumen. Evidentemente, se pueden hablar de más cosas. Por ejemplo, ahí lo veis, en los kilómetros que hay desde la capital Nuuk de Groenlandia hacia la propia Copenhague, capital de Dinamarca, Moscú y Pekín. ¿Cómo afectaría esto, por ejemplo, al tema misiles? También está bastante más cerca de Corea del Norte que si no tuviera Estados Unidos Groenlandia como posesión. Y bueno, Alberto, empiezo por ti de nuevo. ¿Qué es lo que se representa en este mapa? ¿Qué reflexiones te vienen a la mente? Bueno, el avance que supone para Estados Unidos en el ámbito geopolítico tener un territorio propio a esas distancias que figuran en el mapa, por poner un ejemplo. Acerca a Moscú varios miles de kilómetros, lógicamente con Pekín otro tanto lo mismo, y en cierto modo minimiza por completo la distancia que tiene Dinamarca, que es enorme comparada con la de Estados Unidos, simplemente con la imagen. El hecho de que haya una gran cantidad de tierras raras es clave, y Ezequiel, tanto Cristian, que también ha citado el hecho de ese posible referéndum, es absolutamente determinante, porque de una manera administrativa convierte a Groenlandia en un territorio totalmente apropiable por Estados Unidos, con muchas estrategias. Una de ellas también la citaba Cristian, llegado el caso incluso con una aportación económica especial o simplemente con las promesas habituales, pero claramente lo que define Groenlandia para Estados Unidos es una ampliación de su presencia en el Ártico. Tengamos en cuenta que Rusia tiene en el Ártico 24.000 kilómetros de costa. Y obviamente para Estados Unidos esa ampliación, y de una manera totalmente cualificada por la presencia de Groenlandia a una zona tan septentrional, implica un cambio enorme en las circunstancias. De manera que el mapa me parece fantástico para ejemplificar, porque normalmente siempre tendemos a ver los mapas de una manera estándar, en la que todo aparece de una manera horizontal, pero viéndolo desde arriba nos da una idea súper aproximada de cuál es el problema en conflicto. Bueno, comentaros que ya hubo intenciones por parte de Estados Unidos de anexarse Groenlandia desde la década de 1860. Justo la misma década en que lograron comprar por relativo poco dinero Alaska al Imperio Ruso, al Imperio de los Zares. Precisamente tenía interés Rusia en venderle, esto si quieres, Cristian, lo matizas, Rusia tenía interés en venderle a Estados Unidos Alaska para evitar que el Imperio Británico, que entonces controlaba Canadá, se aproximara al estrecho de Bering. Y una cosa importante, que eso también ejemplifica cómo están haciendo la pinza a Canadá. El país que ha tenido hace poco está teniendo una crisis de gobierno importante. Si Estados Unidos se hace con Groenlandia, Canadá en el Ártico, en su parte norte, estaría geopolíticamente completamente cercada por los Estados Unidos. Es decir, por parte de Alaska y por parte de Groenlandia, Canadá no tendría ningún tipo de salida. Y siendo un país con muchísima menos población que Estados Unidos, pero más grande, un poquito más grande que Estados Unidos, se vería totalmente, lo dicho, cercada geopolíticamente por su vecino del sur, del este, del norte, etcétera. Ante eso, ¿qué puede hacer Canadá? Luego lo veremos. Cristian La Mesa, sobre esta imagen que hemos puesto en pantalla. Sí, complementando lo que bien mencionabas de Alaska, también se me ocurría y pensaba que de hecho históricamente Canadá tuvo más conflictos militares con Estados Unidos que Rusia con los Estados Unidos. De hecho, lo que vos mencionabas de Alaska es tan cierto que de hecho esa operación no fue tanto una operación comercial, muchas veces se dice que se malvendió, que el emperador Nicolás I, si no me equivoco, como que necesitaba dinero, y no es tan así, es como vos bien dijiste, ese territorio ruso, único país tricontinental en la historia que fue el Imperio Ruso, estaba muy débil, o sea, no tenía forma de defender Alaska, un territorio tan lejano, y si el Imperio Británico, por supuesto, lo invadía, quedaba ahí nomás de cruzar el estrecho de Bering y poner en riesgo el lejano oriente ruso. Y era tal la cooperación y tal grado de aliados que había entre Estados Unidos por aquel entonces y el Imperio Ruso, que decide esta operación sobre Alaska porque era un tapón que le aseguraba sus espaldas a Rusia.
hay que recordar que el principal aliado de la Unión Norteamericana en la guerra civil fue Rusia, y los que más ayudaron a los secesionistas fueron Francia y el Reino Unido. Entonces, por supuesto que era muchísimo más cercana la relación con Rusia que justamente con los anglosajones. Después, bueno, por supuesto que la historia cambió, como todos lo sabemos. Ahora, respecto a esta imagen, es muy interesante cómo este logro, que si consiguiese su expectativa de máxima, lo que por lo menos estamos intuyendo que sería Canadá y Groenlandia, eso convertiría a los Estados Unidos en el país más grande del mundo, superando a Rusia incluso, y dándole una gran porción de influencia en el Ártico. Hay que recordar que Estados Unidos hoy por hoy solo tiene la pequeña porción que le permite el posicionamiento de Alaska. E incluso hay un conflicto con Canadá sobre la delimitación en el mar de Beaufort, porque, bueno, hay una controversia ahí en por dónde pasaría la delimitación. Si Canadá dice la frontera entre Alaska y Yukon, la verdad es que en esa cuña que sería en el lecho del Ártico, tiene grandes riquezas petroleras, entre otras, y Estados Unidos no puede hacer reclamaciones en este sentido porque no ha ratificado el convenio de los derechos del mar de 1982, que Canadá sí lo hizo. Y si ratificase este acuerdo hoy, recién dentro de 10 años puede hacer una reclamación. Entonces, solucionaría varias cosas en realidad Estados Unidos, cuestiones muy estratégicas con estas anexiones posibles. Por ejemplo, la ruta del mar Ártico, del océano Ártico, que es algo principal en los intereses de Rusia, de China también. Hay que recordar el grado de alianza que tienen los dos países. Rusia lo tiene totalmente aceitado ya ese mecanismo, con casi 50 rompehielos, 7 de ellos nucleares. Realmente es un país ártico. Rusia tiene una gran influencia y eso ya está prácticamente sobre ruedas, dándole también una ventaja muy grande competitiva a Rusia. Mientras que Estados Unidos tiene 2 rompehielos nada más, según dicen uno de ellos en bastante mal estado. Canadá tiene algo así como 15, con lo cual también en este aspecto estaría dando un salto, porque Estados Unidos sale corriendo desde muy atrás en el tema de la carrera por el Ártico. Entonces le daría un par de ventajas. De todos modos, yo creo que el Ártico sin duda es ruso. Rusia no le molesta competir, considero yo, pero va corriendo muy atrás porque de hecho Rusia tiene más rompehielos que todo el resto de los países que tienen rompehielos juntos. Sumados todos, Rusia lo sigue superando. Y ni que hablar de esto que mencionaba de los 7 rompehielos nucleares. Así que, y ya para cerrar esta respuesta y no acaparar la palabra, hay algo muy interesante que dijo en las primeras horas que se conoció esta conferencia de prensa en Mar-a-Lago tan polémica, en la cual se dijeron cosas bien interesantes. Una fue la de los 6 meses para finalizar la guerra en Ucrania, pero eso después seguramente lo vamos a tocar. Pero cuando se habló de estos temas de Groenlandia, Canadá, consultado Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, dijo que, por supuesto, que seguían atentamente estas declaraciones, que el Ártico era una zona de interés de Rusia, por supuesto, y que iban a seguir atentamente el tema porque les interesaba el tema de Groenlandia, y que lo que consideraba fundamental, y acá creo que viene lo importante, es que se respete la voluntad de la población de Groenlandia. E hizo una semejanza al respeto por la voluntad de la población del Donbass, de Zaporozhye, de Jersón, que eligieron en un plebiscito reincorporarse a Rusia. Entonces, este paralelismo me parece que es un guiño del Kremlin a Mar-a-Lago en este caso, en tanto y en cuanto si la población está de acuerdo,
¿por qué no? Y de ese modo también está diciendo de forma velada o está exigiendo, creo yo, el respeto también a la voluntad de los pueblos que decidieron reunificarse con Rusia. Y también me pregunto, y con esto cierro, si en esos 6 meses que se plantean para la finalización de la guerra, si tal vez nos surge alguna idea respecto a hacer plebiscitos en que estén de acuerdo Estados Unidos y Rusia en Ucrania para que toda Ucrania decida el futuro, ¿no? Creo que por ahí puede haber algo. Bueno, puede haber muchas cosas. Comentan la gente en el chat que hay más de un país tricontinental en la historia. Francia y el Reino Unido actualmente lo son. Y en el pasado, bueno, pues lo fueron España, Portugal, etcétera. De todas maneras, esto que comenta Cristian supone un cambio, luego os preguntaré por ello, totalmente importante en lo que respecta a la geopolítica del propio Ártico. Pero bueno, luego lo haré en la siguiente ronda. Ezequiel, tu visión, tus comentarios sobre esta imagen, algo que añadir, ¿cómo ves? La historia de la voluntad imperial de Estados Unidos con respecto a Groenlandia presenta más de 100 años de vocación conquistadora, ¿sí? La captura de Groenlandia representa el sueño húmedo de los estadounidenses desde el siglo XIX, por lo menos. De hecho, si no recuerdo mal, en el 40, con Dinamarca ocupada, Estados Unidos realiza la ocupación con la aceptación de la Dinamarca ocupada por los nazis, realiza la ocupación de una buena parte de Groenlandia y establece ahí la base de Thule, ahora llamada con este nombre Pitufik, pero históricamente toda la vida esa base conocida como la base de Thule, e incluso en los años 60, esto si querés lo podemos presentar después, en el 59, perdón, comienza un proyecto llamado Proyecto Iceworm, en inglés, gusano de hielo, a partir del cual querían generar debajo de los hielos de Groenlandia 4.000 kilómetros de túneles para establecer lanzaderas móviles de misiles nucleares contra la Unión Soviética. Así de delirante el proyecto, y lo comenzaron a espaldas de Dinamarca. Los dinamarqueses no estaban enterados de esto hasta el año 96, cuando una comisión investigadora determinó, realizó una investigación de todo eso y determinó que habían comenzado este proyecto y lo abandonaron al poco tiempo por el delirio y porque obviamente no podían generar túneles por debajo del hielo, inmediatamente colapsaban y bueno, abandonaron todo tirado ahí, incluido material radioactivo todavía hoy contaminando las tierras de Groenlandia. Pero claro, en todo este tiempo, hasta ahora, la voluntad imperial estadounidense con respecto a Groenlandia respondía por sobre todas las cosas a la búsqueda del poder militar, ¿sí? a la dimensión militar de la geopolítica del Ártico. Y esto también está presente hoy día, naturalmente. Si pudieran establecer ahí más bases militares, podrían realizar ataques desde mayor cercanía contra Rusia, contra Pekín, incluso contra contra Irán también, pero las bases militares con lanzaderas de misiles de Estados Unidos aparecen en Europa y, por sobre todas las cosas, en Polonia y en Rumania, con los sistemas Aegis-Ashore, supuestamente defensivos, pero en realidad todos los sistemas de misiles defensivos con la acción de una palanquita en lugar de defensivos pueden realizar ataques ofensivos con los mismos misiles, básicamente, ¿no? Entonces, el foco de la voluntad de captura de Groenlandia en este momento, en mi opinión, aparece en el poder económico. Y así lo están presentando abiertamente. El otro día Mike Waltz lo presentaba en Fox News de esta forma: de Groenlandia y de Canadá, de los dos, queremos el petróleo, el gas y los minerales estratégicos. Esto dicho así. En el pasado también aparecía la potencialidad de petróleo y gas en Groenlandia, pero comparado, años 50, 60, 70, 80, de muy difícil extracción, y comparado con la disponibilidad de petróleo en ese entonces en muchísimos lugares a lo largo del mundo, por sobre todas las cosas en Medio Oriente, pero no solamente, entonces eso representaba algo muy, muy, muy etéreo, muy potencial.
Bueno, hoy día, ante la escasez del petróleo de fácil acceso, la introducción del fracking o la fractura hidráulica y la falta de petróleo accesible y todos estos minerales y el encarecimiento, bueno, todo esto parece cada vez más relevante, estos recursos naturales. Pero no solo eso, no solamente aparece la cuestión económica, del poder económico y la búsqueda de esto por esa razón para Estados Unidos, sino también, lo comentado por Cristian, la cuestión de las vías comerciales. Básicamente la conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico ante la eventualidad de una guerra abierta, por lo menos de conflictos abiertos entre las grandes potencias. Si Pekín quiere el envío de sus exportaciones hacia Rusia, Europa o América, incluidos los Estados Unidos, debe recorrer una vía comercial con 3 puntos débiles. Por un lado, el estrecho de Malaca, por otro lado, el estrecho de Bab el-Mandeb y por otro lado, el canal de Suez, también además superado por la capacidad de los tanqueros hoy día. Por eso la decisión, lo mismo para Rusia. Por eso la decisión, sumada a el calentamiento global y el derretimiento de los hielos, a partir de los cuales hoy día los barcos pueden recorrer el Ártico casi durante todo el año. Antes esto aparecía congelado en invierno. Hoy día con los buques rompehielos lo pueden recorrer también en invierno. Entonces, ¿cuál la respuesta de China y de Rusia a esto? Haber generado el llamado Paso del Noroeste, ¿sí? Básicamente del Pacífico, ahí en el mapa también dibujable, del Pacífico al Atlántico, bordeando la parte superior de Rusia. Esto ya comenzó en el caso de Rusia, y Rusia realiza envíos por ahí cada vez mayores. Todos los años generan un nuevo récord de toneladas transportadas por esos lados, ¿no? Por esos lugares del mundo. Bueno, ¿cuál es la alternativa entonces para Estados Unidos? La contraria, el llamado Paso del Noreste. Básicamente el paso del Océano Pacífico al Atlántico, bordeando Alaska primero, después Canadá y finalmente Groenlandia por el lado de adentro y la salida al Atlántico. Esto también un factor fundamental, también mencionado por Mike Waltz, descaradamente, por eso yo lo llamo el imperialismo descarado. Lo presentó en esa entrevista de hace unos días con Fox News como, bueno, no, acá esto puede aparecer como la doctrina Monroe 2.0, pero esto representa una parte de el Make America Great Again, del hagamos Estados Unidos grande nuevamente. Así, sin más, doctrina Monroe 2.0, Santiago, Cristian, Alberto, sin el más mínimo empacho, entre risotada y risotada. Esta es la nueva forma del imperialismo estadounidense, en mi opinión, y en abierta contraposición a la postura sostenida con respecto a Rusia y a Ucrania. Hoy cometieron una violación al derecho internacional con la invasión de Ucrania. Claro, Rusia reaccionó de esa manera porque querían establecer misiles estadounidenses en su frontera. Acá no aparecen misiles en Groenlandia o en Canadá, pero bueno, esa la doble vara y es el descaro de, por un lado, las risotadas frente al imperialismo de Estados Unidos y a la reacción defensiva de Rusia con respecto a Ucrania, ahí sí presentarlo con indignación por el imperialismo de Putin y de los rusos, quieren la nueva Rusia y demás. Esa es mi visión sobre este momento de ese imperialismo, para mí, de este movimiento hacia Groenlandia, más en clave económica contra China, también contra Rusia, pero más en clave económica que en clave militar, como en el pasado. Pues, hombre, yo no sé si es nuevo o viejo imperialismo. Yo creo que en el fondo estas formas de relaciones entre estados e imperios siempre se han dado y siempre existirán. Pero bueno, por cierto, sobre Mike Waltz, lo voy a poner también, que es digamos, el consejero de seguridad de Trump, que va a ser de Trump. No tengo la de Fox, pero sí tengo unas declaraciones que tuvo él en ABC News, donde precisamente habla de Groenlandia. Voy a compartirlo con vosotros.
para que lo comentéis y al mismo tiempo pues que hablemos un poco de la siguiente cosa que os quiero comentar. Aquí el propio Mike Waltz dice que los Estados Unidos están preparados para usar la fuerza militar contra Dinamarca para tomar Groenlandia, ¿eh? O sea, esto no es moco de pavo. Los Estados Unidos, dice Mike Waltz, están preparados para usar la fuerza militar contra Dinamarca, que es un paisito realmente, pues, bueno, lo más importante que tiene Dinamarca a nivel político es Groenlandia realmente. Si lo perdieran, se quedarían, lo dije yo el otro día en Negocios de Televisión, pues una suerte de Bélgica escandinava, ¿no? Claro, el Shanghai Panda dicen que Estados Unidos está proveyendo a China con la nueva idea de resolver la cuestión de Taiwán, que solo es de tamaño un 1,7% el tamaño de Groenlandia. Voy a poner las declaraciones de Waltz y ahora seguimos comentando. Understand the goals. Is that not a diplomatic goal, or are you talking about using military force to achieve those goals? Well, President Trump is always going to leave all options on the table, but there are a number of things we can enter into to amend those existing agreements. We're hearing from the Greenland that they are pushing towards independence, which would allow all types of other avenues. But President Trump's never going to take an option off the table, unlike, frankly, his predecessor. So when it comes to our national defense, that's, look, that is paramount to the commander-in-chief. All right, Mike Waltz, a lot more to talk to. We hope to. Bueno, yo creo que ha sido más que claro. Es decir, hay muchas opciones sobre la mesa. Trump dijo que militarmente no, también lo dijo con Canadá, pero evidentemente no se descarta. Alberto, ¿esto en qué posición deja a la gente que ha creído, yo diría que ingenuamente, pues en el derecho internacional, en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, en la gente que cree en la paz perpetua sobre la cual escribió Kant hace poco? Da la impresión que gracias a Donald Trump algunos están enterando de que la historia ha regresado o es que nunca se fue. Es decir, me da la sensación que algunos están empezando a caer del guindo de lo que suponen las relaciones de poder en el mundo y de este mundo que el geopolitólogo mexicano Alfredo Jalife, yo creo que con acierto está llamando ya no multipolar, sino tripolar, donde Rusia parece ser que es el tercer eje en discordia de esa batalla entre Estados Unidos y China, donde Trump también quiere cortejarla en este sentido. Aunque yo no sé este cortejo cómo puede quedar en el Ártico, por lo que comentaba Cristian Lamesa, si logra Estados Unidos anexarse Canadá y Groenlandia. ¿Y por qué te lo digo esto, Alberto? Porque parece que a mí me da la sensación de que ciertas declaraciones de Donald Trump en campaña de más o menos explicar o incluso justificar lo que Rusia ha hecho en Ucrania a nivel militar, la operación militar especial, sirven para ellos tener la coartada para hacer lo que están haciendo en Groenlandia y lo que podían hacer en Canadá, en el Golfo de México, en el Canal de Panamá, etcétera. Es decir, a una cesión de anexiones territoriales por parte de Rusia para que al mismo tiempo eso justifique las posibles anexiones que en continente americano, y vete tú a saber dónde más, pueda hacer Estados Unidos. Con lo cual, esto le permite al perfil de Twitter Shanghai Panda, que es casi oficial de China, justificar intervenciones militares en Taiwán, que eso ya sí que serían palabras mayores geopolíticas. Pero bueno, Alberto, es un medio pregunta, medio de reflexión, pero claro, es decir, la historia no se ha ido. Es decir, la gente que pensaba en que la ONU pudiera resolver todos los conflictos, pues yo creo que se están empezando a quedar un poco con la boca abierta. ¿Tú cómo lo ves? La ONU no puede resolver ningún conflicto que tenga que ver con las grandes potencias. Para eso existe el derecho de veto y hemos visto incluso con un país que no tiene derecho de veto como Israel, todo como ha sido con ese derecho de veto de delegado que tiene Estados Unidos sobre cualquier cosa que afecte a Israel. Las normas internacionales no son normas como tales. Para serlo deberían ser coercitivas. Y la única coerción que existe en el ámbito internacional es el de la fuerza. El de la fuerza de las potencias que tienen, por ejemplo, armas nucleares. Todos los demás países no es que respeten las normas internacionales, es que no les queda más remedio, pero no están de igual a igual con respecto a esas potencias, con lo cual el derecho internacional público en sí mismo es una falacia, porque solo lo cumplen los países que no se pueden imponer a los demás. Bueno, el problema que tenemos es que todos los imperios de la historia lo han sido en un mundo no globalizado. Es cierto que efectivamente en el momento en el que Roma tenía su imperio,
él dominaba todo su mundo conocido. A lo lejos había otros imperios, pero en principio todo lo conocido. Sin embargo, a día de hoy, lo fácil que es ver a nivel global la influencia actual de Estados Unidos y cómo va pertrechando sus estrategias, en el tiempo le va a suponer una pérdida de hegemonía cultural brutal. Y esto es muy importante, porque Estados Unidos ha fundamentado la importancia de su imperio en esa hegemonía cultural, en ese Hollywood, en ese representar un mundo mejor para cualquier ciudadano que veía todas esas estrellas provenientes de Estados Unidos. No me refiero solamente a las de Hollywood, sino todos esa tecnología, esa especie de mundo en el que te contaban que era un país de oportunidades y la justicia en las películas. Todo ese tipo de cosas se ha desmantelado en prácticamente 4 años. Y eso es muy importante. Porque sí, tú puedes lograr efectivamente no depender de China porque te has hecho con un terreno como Groenlandia que tiene una cantidad de elementos minerales que te van a ayudar durante 20 o 30 años a mantener una producción libre de las posibles amenazas chinas en el caso de generar una guerra, que era lo que China podría haber llegado al caso haber realizado, una especie de torniquete de tierras raras. Bien, puedes llegar al caso a hacer eso. Pero estás perdiendo la hegemonía con estas acciones de una manera rapidísima. Obviamente, a Estados Unidos lo que le interesa es que una eventual guerra contra China permita una neutralidad rusa. Es decir, sabemos que Rusia y China no son dos países en contra de lo que todo el mundo cree, especialmente identificados entre sí. No, ahora tienen, entre comillas, un enemigo comercial común, financiero común, que es Estados Unidos. Si Estados Unidos logra una neutralidad por parte de Rusia en un conflicto con China, China está perdida, porque esa neutralidad supone que, recordemos que China ha aprovechado con la crisis energética que ha tenido, en cierto modo, Rusia, al no poder proveer a Europa de gas y de petróleo de una manera normal, porque lo ha hecho, pero ha habido un montón de impedimentos. China lo ha aprovechado económicamente, enrutando gran parte de esos materiales, ganando dinero con ello. Bueno, pues imaginemos que efectivamente se consuma las intenciones de Donald Trump al respecto de Groenlandia y Canadá. ¿Dónde va a buscar China una ayuda efectiva, amigable? Porque Rusia obviamente le va a permitir atracar en sus puertos del Ártico, llegado el caso, pero eso tiene un coste brutal. La zona de exclusión económica de 200 millas. Es decir, el deshielo del Ártico es tan inminente como para que China pueda, llegado el caso, transitarlo sin tener que pedir ayuda a Rusia. Eso es muy difícil. Luego, la estrategia de Donald Trump, bajo mi criterio, es súper inteligente. El problema que tenemos es que, así como Mike Waltz ha realizado unas declaraciones, bajo mi punto de vista, de una soberbia brutal, porque claro que tú puedes ser un imperio y puedes tener la habilidad de conseguir todo lo que quieres por lo civil o por lo militar, pero tú lo militar lo tienes que esconder. No puedes decir, no, si es necesario, iremos a la solución militar. No, tú tienes que contestar, no, creemos que no va a haber ningún problema en esta solución de este conflicto. Nuestros amigos daneses seguramente van a estar de acuerdo con nosotros, aunque te lo estés inventando. ¿Por qué? Pues porque el mundo ya está globalizado. Y tú no puedes dar al mundo a ver esa forma de actuar, porque eso te hace perder a poquitos tu hegemonía cultural cosechada durante los últimos 80 años. De todas maneras, Alberto comentó una cosa interesante y es la combinación de esa, digamos, pérdida de hegemonía cultural de Estados Unidos con estas, por lo menos ínfulas anexionistas que colocarían a Estados Unidos como un imperio muchísimo más grande de lo que es ahora, por lo menos en extensión continuada territorial. Pero no deja de ser curioso que muchas veces los imperios, cuando han llegado, no en todos los casos, pero sí en muchos, cuando han llegado a su pico de máxima extensión territorial, poco después han empezado a derrumbarse. Es el caso del Imperio Británico, después de la Primera Guerra Mundial. Nada más empezar, empieza su descomposición. Primero Irlanda, luego Egipto, etcétera. Lo mismo pasó con el Imperio Español a finales del siglo XVIII. Lo mismo pasó incluso con el mundo comunista soviético, que fue a finales de los 70 del siglo pasado con Grenada cuando tuvo una máxima extensión y después, 10 años después, aquello se desmoronó por completamente. Pero bueno, Cristian, tú dirías también que el derecho internacional es una herramienta, y aquí incluye el derecho de autodeterminación de Groenlandia en la Constitución danesa. ¿Tú dirías que el derecho internacional al final no es más que una herramienta de los grandes poderes imperiales para repartirse el mundo?
Y esto te lo pregunto también de cara a lo que ha comentado Alberto, porque tú, como buen conocedor de Rusia que eres, me gustaría saber si Rusia se aliaría con Estados Unidos contra China y en qué medida eso podría suponer también al mismo tiempo un beneficio para Rusia o un perjuicio para ellos. Es una pregunta doble, pero creo que es importante hacértela a tenor de la exposición de Alberto Iturralde. Sí, perdóname, ¿me repetís brevemente la idea de la primera parte de la pregunta? La cuestión del derecho internacional como herramienta… Ahí está. Es súper interesante lo que me planteas, Santiago. Voy a tratar de ser breve, pero hay mucha tela para cortar. Es súper interesante. El derecho internacional, si lo entendemos como lo que nace a partir de Yalta, en 1945, de la mano de los dos grandes líderes que hubieron en Yalta, que fue Joseph Stalin y Franklin Roosevelt. Y bueno, se coló ahí Churchill porque había que darle lugar al británico. Pero esa idea de parte de estos dos grandes líderes, yo creo que era una idea virtuosa, sin lugar a dudas. Esa ONU, esa Organización de Naciones Unidas, nacida de la mente de ellos dos. Desgraciadamente, a Roosevelt, en ejercicio de su cuarto mandato consecutivo, lo alcanzó la muerte con una salud frágil, como todos sabemos que tenía, y desgraciadamente se hicieron del poder los que justamente estaban en contra de toda la arquitectura y de todo lo que construyó durante esos 3 mandatos y un poquito Franklin Roosevelt, de la mano de ese nefasto ser que fue Harry Truman, que por supuesto no hizo más que echar para atrás todo eso. Incluso la primera medida que toma es instaurar la 22ª enmienda, que iba a prohibir explícitamente más de una reelección presidencial. Dicho esto, por supuesto que a partir de ahí no hace más que empezar a deteriorarse el sistema de Naciones Unidas. Ese sistema estaba pensado para garantizar la seguridad de todos los países en igualdad de condiciones. De hecho, hay un grupo de países que se autodenominan el grupo de países amigos de la Carta de las Naciones Unidas, entre los cuales está Rusia, China y otros países, porque la idea sigue siendo virtuosa. Desgraciadamente, el problema es cómo se desnaturalizó y terminó de destruirse esa idea virtuosa con la caída de la Unión Soviética. En ese momento, cuando Estados Unidos se vuelve ese único hegemón mundial y toma la sartén por el mango de lo que es las Naciones Unidas, ahí por supuesto que se desnaturalizó totalmente. Yo creo que un poco la idea sería, en este nuevo mundo que yo entiendo, obviamente, en ese mundo multipolar que están haciendo, van a haber 3 grandes polos y principales polos de poder, que van a ser Rusia, China y Estados Unidos. Pero también creo que van a haber otros polos regionales. No creo que Irán, por ejemplo, renuncie a ser líder de su polo, etc. Lo mismo que lo que es África, lo que es Sudamérica. Lo que sí creo, y estoy totalmente persuadido de esto, es que no hay manera, sinceramente no creo que haya ninguna manera mediante la cual Rusia pueda alejarse de China, ni China pueda alejarse de Rusia, por lo menos de la Rusia y la China que conocemos hoy, ¿no? O sea, la Rusia de Vladimir Putin, la China de Xi Jinping, porque saben de dónde vienen, saben perfectamente de dónde vienen, y sus pueblos también saben de dónde vienen y saben las traiciones y todo lo que sufrieron. La devastación. Son los 2 países que más víctimas tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de ellos civiles, fueron guerras de exterminio. China recuerda el periodo que va de mediados del siglo XIX a la revolución como el siglo de las humillaciones, y lo recuerdan permanentemente para no olvidarlo, para saber en qué no deben caer. Bueno, Rusia lo tiene muy cercano, lo que fue la devastadora guerra, sí, fue casi una guerra lo que sucedió en los 90, la caída de la Unión Soviética. Yo, que sabes que gracias a Dios estoy seguido por allá por Rusia, la herencia soviética está presente, como la herencia imperial también, hay que decirlo, y el orgullo que sienten hoy renovado los rusos por eso que les arrebataron entonces y que hoy recuperaron. Entonces, primero, Rusia nunca abandona a sus amigos, a sus aliados, mucho menos a sus amigos,
y Rusia construye ese tipo de relaciones entre países. Hay que recordar cómo se viene manteniendo sin ningún tipo de resquebrajamiento la relación con Cuba después de tantos años y de tantas vicisitudes, como la África de hoy que se rebela contra el neocolonialismo francés tiene muy fresca y por eso están totalmente al lado de Rusia porque saben todo lo que hizo la Unión Soviética por el continente africano a mediados del siglo XX. Entonces Rusia es un país que no abandona a sus amigos, por lo tanto no veo ninguna posibilidad ni remota de que pueda ser tentada Rusia por alguna cuestión a alejarse de China, y lo mismo considero de parte de China. Sí creo que estos dos países pueden ser socios confiables, porque siempre lo han sido, por ejemplo, de Estados Unidos, de un Estados Unidos que entienda que este mundo emergente personificado por Rusia y China tiene un enemigo común mortal, que es también enemigo mortal de Estados Unidos, del Estados Unidos de Trump por lo menos, o el que quiere construir, que es ese wokismo, ese corporativismo, ¿no? Esa cosa que se podría encarnar en la cara de George Soros, que es enemigo tanto de Rusia. A ver, en la caída de la Unión Soviética, en algo que fue tan doloroso para el pueblo soviético, participó este ser nefasto y esos intereses que siguen manejando los hilos del poder en Estados Unidos y en Europa. A Europa prácticamente le sacaron el alma. Eso no es lo que fue Europa, y todo merced a estos grupos de mucho poder. Entonces creo que si realmente Trump, porque hay que pensar, y con esto cierro, no quiero extenderme más, pero hay que pensar si Estados Unidos entiende, si Trump realmente, que repito, no es un político, es un empresario, cuando dice Make America Great Again, yo creo que está hablando del sueño americano, del baby boom, de esa época, ¿no? Contemporánea a su nacimiento. Hoy no es el sueño americano, es la pesadilla americana. Entonces, si este hombre quiere realmente cambiar la realidad de los Estados Unidos, de lo que ha caído, que es desastrosa la calidad de vida que tiene la mayoría de la gente en Estados Unidos, realmente tiene que apuntar contra esos intereses, y no es precisamente apuntar contra Rusia y contra China. Contra China va a luchar, como dijo Ezequiel, si no me equivoco, con el cuchillo entre los dientes en las cuestiones comerciales, pero porque es competidor y el tipo quiere ganar. Pero yo creo que en otros aspectos sabe por dónde tiene que ir, y es justamente enfrentar esos intereses que no le van a permitir hacer algo muy perdurable. Tiene 4 años nada más, los dos próximos años van a ser cruciales, por su mayoría en las cámaras, y si le sale un buen prospecto J.D. Vance, son 8 años más. Si no cambia algo profundamente con lo que es ese estado profundo del que ha hablado la CIA, esta relación endogámica de las armamentísticas con el Pentágono, yo creo que va a estar construyendo un castillo de arena. Así que eso es lo que considero más o menos. No sé si respondí a tu pregunta, y con esto cierro de verdad. Va a haber que observar qué pasa con Taiwán, que vos lo tocaste también el tema ese, Santiago. ¿Qué guiño puede haber en las próximas semanas respecto de Taiwán con respecto a su área de influencia de Estados Unidos aquí en América? Quizás que lo de Taiwán requiera un encuentro distinto, pero evidentemente estos movimientos pues tocan muchas otras partes del globo. Bueno, Ezequiel, la misma pregunta, el papel del derecho internacional, y ya de paso, pues a ver, es que tanto Alberto como Cristian han hablado de la posible relación de Rusia con China y un posible acercamiento de Rusia con Estados Unidos a través de Trump y concesiones territoriales imperiales a Rusia. Alberto dice que eso sería mortal para China, Cristian dice que la unidad entre Rusia y China actualmente es indisoluble. Pues te voy a pedir que como tercero en la intervención, pues si quieres, pues analices esta cuestión en la que ha habido un diferendo entre Alberto y Cristian. Pero bueno, primero el derecho internacional, segundo la relación Rusia-China, y abierto que luego voy a poner la segunda diapositiva, la segunda imagen, que ya tiene que ver con Canadá y que va a permitirnos profundizar en muchas más cosas de las que ya hemos pues tratado. Ezequiel. Sí. Puedo comenzar, Santiago, con un comentario sobre las palabras de Waltz, sí, claro. Porque sin duda se aparecen
como preocupantes, pero de verdad que esta entrevista no representa la 10ª parte de las barbaridades dichas por Waltz en Fox, obviamente, más cómodo. Hace 2 días, yo en esta computadora carezco del video. El otro día lo presenté en mi canal Demoliendo Mitos de la Política. Más tarde, si alguien quiere, ahí lo presentamos entero. Una entrevista de 2 minutos en la cual básicamente presenta la voluntad de conquistar Groenlandia por sus recursos naturales y por las vías comerciales. Dicho así, sin el más mínimo tapujo. Y por esto yo caracterizo a esta fase del imperialismo como imperialismo descarado. Sin dudas, el imperialismo está presente a lo largo de la historia y la de Estados Unidos, sin dudas, y presenta siempre el mismo objetivo, la obtención del poder militar, poder político, poder económico y poder cultural, importantísimo. Pero hasta ahora, precisamente a partir del poder cultural de Estados Unidos, las intervenciones de carácter imperial aparecían decoradas de, recordemos las últimas intervenciones, la lucha por la democracia, en el caso de Irak, las armas de destrucción masiva, ahora con Rusia, a través de Ucrania, con el orden internacional basado en reglas, ese invento de Occidente. Siempre lo presentaban desde esta perspectiva. Bueno, en este caso yo presencio un cambio en la forma, ¿sí? En la forma, en esto de vamos a conquistar esto y aquello, como si presentaran una lista de compras por los recursos de este lugar, por las rutas comerciales y para colmo entre risotada y risotada, ¿sí? Ese para mí el cambio. Y esto, en última instancia, para mí responde a un debilitamiento de Estados Unidos, porque el poder de la hegemonía, el poder de la imposición de una visión del mundo sobre el resto, ¿sí? El poder cultural, Gramsci lo llamaba la dirección moral y filosófica de una sociedad, pero lo mismo a escala global. El poder de la hegemonía aparece sobre la base del poder material de la economía y el poder físico de la dominación política, de la violencia política, ¿sí? Y esa representa la forma más efectiva del poder. Cuando las personas dentro de un Estado y los países dentro de una comunidad de Estados accionan de una manera incluso contraria a sus intereses, solamente por la imposición de unas ideas y de una visión del mundo impuesta por una gran potencia. Entonces, el límite de la fuerza, la posibilidad de una represalia directa, económica o militar, aparece lejos, ¿sí? Ahora, cuando comienza el debilitamiento de un régimen, lo mismo internacional como nacional, esa visión del mundo impuesta por otros desaparece y aparece el poder en estado puro, el poder en su fase, en su dimensión de la violencia física. Y esto no representa una forma de fuerza, sino todo lo contrario. Cuanto más represivo un régimen, más débil, ¿sí? La mayor fortaleza de las sociedades capitalistas actuales aparece en la no discusión de cosas no debatidas, no cuestionadas, asimiladas por todos nosotros. No en el hecho de que si yo voy a realizar una acción contraria a los intereses de Estados Unidos, deba Estados Unidos responder con una invasión. No, aparece en el hecho de que nadie siquiera, ante la sola amenaza de eso, todos aparezcamos alineados con los Estados Unidos y su visión del mundo y sus intereses. Y el derecho internacional, y ahora sí respondo a esa parte, también aparece en este contexto, ¿sí? En una visión del mundo impuesta en su momento por las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, pero en última instancia siempre respondió a las relaciones de fuerza. Y cuando presenciamos en el orden internacional un cambio en las relaciones de fuerza, la desaparición de la Unión Soviética, el debilitamiento de Rusia inicialmente, incluso el debilitamiento, bueno, lo de Europa más discutible,
A partir de ahí, Estados Unidos se terminó, bueno, entonces la forma del derecho internacional, ¿sí? Este armamento, esta construcción del derecho internacional, bueno, sí, la presentamos como nuestra banderita nuestro eslogan, pero comenzamos a establecer nuestra voluntad como queremos sin el más mínimo problema. Y bueno, hoy, ¿qué presenciamos? Como van apareciendo otros polos de poder, ese derecho internacional, esa construcción de aquel entonces, presenta cada vez más su carácter de un armatoste vacío, ¿sí? Esa es mi visión con respecto a lo del derecho internacional. Sobre Rusia y China, para mí Estados Unidos cometió un error estratégico gravísimo contradiciendo la visión de Kissinger e incluso la de Brzezinski, porque Brzezinski quería, sí, la expansión de la OTAN hacia Rusia, pero Brzezinski estaba consciente de que aparecían líneas rojas, ¿sí? Entonces, el mismo Brzezinski habría rechazado, si bien él había Brzezinski estableció en un artículo la forma, los tiempos, en un artículo del 90 y pico, bajo la presidencia de Walz, ahora no recuerdo exactamente qué año, él habría establecido un avance, pero sin la inclusión de Ucrania, porque Putin desde el principio presentó a Ucrania como la línea roja, ¿sí? Incluso ahora aparecieron filtraciones de documentos en los cuales Putin, en reuniones con Bush comenzó a machacar en 2008 con la idea de la inclusión de Ucrania y casi la realizan de un saque en la cumbre de la OTAN de Bucarest del 2008, gracias a Merkel y a Sarkozy, retrasaron esto y establecieron en el documento final, en el futuro Ucrania va a participar en la OTAN, pero no realizaron la inclusión directa. Y después, además, quisieron también en ese documento la inclusión de Georgia, y eso generó una guerra entre Rusia y Georgia, nada más y nada menos. Pero bueno, retrocedo de nuevo al error estratégico. Aún en contra de Brzezinski, inventor de la expansión de la OTAN hacia el oeste, o el teórico detrás, y mucho más en contra de Kissinger, quien siempre con mucha claridad estableció que Estados Unidos no podía convalidar la unión de la Unión Soviética con la China comunista, y estableció una cuña ahí muy efectiva, y la separación de los poderes. Bueno, ahora Rusia con el ataque ahora Estados Unidos con el ataque a Rusia a través de Ucrania generó una alianza entre los enemigos de los Estados Unidos, entre Rusia y China en primer lugar. China ayudó a Rusia, no militarmente, pero sí a través de la compra de sus exportaciones, principalmente de gas y de petróleo. Sin esto, muy probablemente, si China hubiera, aún sin sanciones contra Rusia, si hubiera rechazado esto, Rusia aparecería en una situación completamente distinta y no como ganadora de la guerra ahora. Porque Rusia pudo redireccionar el gas vendido a Europa, una de sus principales fuentes de ingresos, hacia China, y no solamente hacia China, hacia otros países, la India también, pero esa alianza económica generó una retaguardia estratégica para Rusia importantísima. ¿Por qué? Porque los chinos estaban conscientes de que, bueno, si ahora comienzan contra Rusia, los próximos nosotros, China. Entonces, ellos generaron esa alianza, y ellos también están generando la alianza con Irán, ¿sí? Recuerden que ahora en unos días van a realizar la firma del nuevo acuerdo de seguridad entre Rusia e Irán, porque en este caso Rusia está consciente de que en el caso de un ataque y el derrocamiento del gobierno iraní, entonces aparece descubierta Rusia por ese flanco, por el sur, ¿sí? Y cuidado, porque una cosa, un ataque de misiles de Estados Unidos y de Israel, naturalmente también, contra Irán solo, y otra cosa contra Irán con el apoyo de Rusia. En el último ataque, por cierto, perdón por tantas vueltas, pero voy recordando cosas. En el último ataque de Israel contra Irán, no pudieron realizar la destrucción de los objetivos con los F-35 porque aparecían en Irán sistemas de defensa S-400
Y según las versiones, incluso habían realizado un lock-on, como llaman al establecimiento del punto del radar de este misil en uno de estos F-35 y no quisieron el derribo porque no querían los iraníes una escalada aún mayor. Los sistemas S-400 de defensa representan los mejores sistemas del mundo. Entonces, sí, para mí esa alianza China, Rusia, Irán e incluso Corea del Norte, hasta hace poco un paria, y hoy día un amigote de Putin, buenas relaciones con Xi Jinping, incluso quizás, ¿por qué no pensable también un acercamiento a Irán? Eso aparece hoy como una convergencia de intereses consolidada gracias a la política cavernícola de Estados Unidos.